Buenas tardes, queridos alumnos de producción de cine, Odra, Omer, Sonia, aquí estamos. Y bueno, los estudiantes del turno matutino que puedan ver también este video. Bien, hoy vamos a continuar con el cine musical. Bien, el cine musical nace justamente en 1920 cuando surge el cantante de jazz y surge el cine sonoro. Inmediatamente aparece una nueva película que se llamó Melodías de Broadway. Se tomó una de estas presentaciones que se hacían en Broadway y se llevó al cine. ¿Con qué intención? Bueno, de mostrar películas que en su totalidad estén cantando, como también existen películas que tienen fragmentos donde a veces cantan. Entonces, digamos que la primera película fue Melodía de Broadway, después le vino La calle 42 y después El sombrero de copas, con personajes como Ginger Rogers y Fred Astaire. Estas películas de la calle, digamos que surgen gracias a la aparición del sonido. Ya yo les di una clase sobre lo que fue el sonido en el cine. Y bueno, durante el siglo XX hubo toda una evolución de este cine a partir del año 29, que fue un momento en que los Estados Unidos estaba pasando por una depresión económica. Y bueno, el mundo de Hollywood también se vio hasta cierto punto afectado. Hay una crisis económica, pero surge como tecnología el cine sonoro. Bien, eh, digamos que además de esas películas, tenemos en los años 50, más adelante, películas de Elvis Presley como Viva Las Vegas. Ahí pueden verlo, Alta Sociedad de Grace Kelly. Y digamos que hay una película que es muy icónica, que de alguna manera influyó, o la película La La Land, que es una película reciente, este, eh, se dejó influir el director de esta película por, por este film Cantando bajo la lluvia, que fue muy importante en su época, que de alguna forma recrea ese año de 1929, principios de los 30. Es una película de los años 50 que recrea los años 30 cuando el mundo del cine sonoro estaba en metamorfosis y bueno, la tecnología se estaba adaptando a las nuevas formas de producción. En el sentido de que, bueno, los micrófonos eran muy grandes y no captaban eh, con tanta efectividad como hoy en día. Entonces había que esconderlos y ubicarlos en ciertos puntos y bueno, era un poco difícil llevarlo a cabo. Y también sucedió que con la era del cine sonoro, muchas mujeres y hombres que eran sex symbols en el cine mudo, cuando vino el cine sonoro no cuadraban porque su voz no era la idónea para el físico que presentaban. Entonces eso se muestra en la película Cantando bajo la lluvia. Aquí puedes ver un póster o sea, un póster, no, un fotograma de el momento en que Jim Kelly besa a una chica y sale contento y se pone a bailar mientras llueve. En una escena de baile muy interesante. La película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, hay un momento en que el personaje de Alex, que es el loco violador dentro de la película, se mete con sus amigos dentro de una casa de un escritor y a la esposa del escritor la viola, pero lo hace como una especie de ritual y se pone a bailar con un bastón y canta justamente la canción de esa película, I'm Singing in the Rain. Entonces esa canción, inmediatamente Stanley Kubrick dijo, me gusta, fue una improvisación del actor, me gusta que esté esa canción allí, pero en ese momento había que pagar los derechos de autor porque tenía menos de 50 años de haberse utilizado esa música. Entonces, bueno, tuvieron que pagar los derechos de autor por la canción. Es por esto que cuando ustedes ven una película reciente, de repente ven que alguien está viendo una película dentro del cine y el personaje ve una película y no se han dado cuenta siempre que es una película en blanco y negro o una película muy vieja, es porque los derechos de autor valen menos. Entonces es como una manera de ahorrar o están completamente libres de derecho. Entonces de eso se trata, ¿no?
de respetar los derechos de autor. Eh, Otros musicales importantes, bueno, en este caso Fama. Fama creó una escena icónica que se utilizó en Shrek 2, cuando el gato con botas está bailando una canción de Ricky Martin y jala un mecate y le cae un balde de agua encima sentado en una silla. Eso viene de esta película. Una película de los años 80 que fue emblemática. Igual que esta película de los años 90 con Madonna y Antonio Banderas, que hicieron un musical de Broadway que se llamó Evita, que es el encuentro entre Evita Perón y el Che Guevara, que es interpretado por Antonio Banderas. Esto fue en los años 90. El cine de terror. Así como les hablé del cine cómico y el cine de comedia, el cine de terror trata sobre generar disgusto o provocar miedo, generar sensaciones de repugnancia, y eso no es fácil de lograr. En el cine cómico tampoco es muy fácil de lograr que la gente se ría, y en esto también es algo eh, dificultoso. ¿Por qué? Porque, bueno, es tratar de lograr en el espectador que genere una reacción y que sea instintiva, y hay que hacerlo muy bien. Eh, a veces intentando hacer, de alguna forma generar repulsión o terror o miedo, lo que buscamos es que el espectador se ría por lo mal hecho que pueda estar. Bien, bueno, las películas de terror más importantes, digamos que el cine de terror se ha caracterizado siempre por hacer películas del hombre lobo, de vampiresas, de Drácula. La primera película de terror fue Nosferatu. También tenemos el gabinete del Dr. Caligari, aunque el gabinete del Dr. Caligari no es un monstruo, es un psicópata, ¿no? Es un octámbulo, es un humano, pero no entraría tanto dentro del cine de horror, aunque bueno, sí hay cierto halo de fantasmas ahí. Pero bueno, el cine de terror, eh, de él han surgido distintos subgéneros donde entran las películas de zombies, como pueden ver ahí, de extraterrestres, incluso hay películas de ciencia ficción que al mismo tiempo son de terror, como el caso de Alien, el tirano, la tiranía cruel, como el caso de King Kong. Aquí ven a Alien. Aquí pueden ver a la pérdida de la identidad y el miedo a la locura. Esta es una película que trata sobre eh, El Exorcista, una película del 73. Yo no había nacido cuando se hizo, ¿no? Yo la vi en televisión. Pero esta película fue bastante cruda. Es más, se dice que en el momento de su filmación ocurrieron cosas. Y bueno, es una película bastante fuerte. Ese rostro que están viendo ahí es el de Linda Blair, que la escena icónica donde ella voltea la cabeza. Bien, además del cine de terror, tenemos el cine de suspenso. Y el maestro del cine de suspenso es este señor que están viendo acá, Alfred Hitchcock. Y ahí lo pueden ver con la claqueta de la película Psicosis, su película más famosa. Bueno, él hizo muchísimas películas como El hombre que sabía demasiado, La ventana indiscreta, La soga, Los pájaros. En fin, tiene una filmografía bastante extensa. Él es inglés, y él se inició con los directores expresionistas alemanes cuando era muy joven, y colocaba los intertítulos, escribía los intertítulos y los colocaba en el momento de la filmación. Me imagino que para él habrá sido una gran emoción cuando era chico, ¿no? Todas sus películas giran en torno a esto, a generar el suspenso y mantener al espectador en vilo. Con Alfred Hitchcock, y más que todo con el neorrealismo italiano, hay un cambio del monstruo al psicópata. Digamos que si hoy en día el público en general le tiene miedo a los enfermos mentales porque creen que los van a asesinar, gracias a este señor, porque sus películas giran en torno siempre a algún enfermo mental que ocasiona un crimen. Y esto provocó que se hicieran más películas sobre esto. Y bueno, sabemos que hoy en día muchos enfermos mentales pueden vivir una vida plena y tranquila con medicamentos.
Pero en los años 50 no era visto así. Entonces, todas estas películas de alguna forma cambian y muestran al hombre malo que consideran enfermo mental que va a matar gente. Entre otras películas, fíjense acá, aquí lo tenemos filmando, él siempre en sus películas hace cameos, aparece de vez en cuando en sus películas. La película de 1960, Psicosis. Hay un film del 2013 que se llama Alfred Hitchcock, que es de la vida de él cuando le tocó grabar, filmar. Digo filmar porque en aquel momento no se grababa, porque no se utilizaba tecnología digital, ni video magnético, sino filmación, película. Me recuerden que la palabra película viene de film. Entonces, en esta película Psicosis muestra, nadie creía en él. Esta película está basada en una novela de Robert Blanche, que en este film del 2013, creo, 2013 sí, se ve el escritor lo interpreta, el muchacho de Karate Kid, el que hace el papel de Daniel Sam de las películas de los 80 y de los 90, que de hecho él nunca ha podido hacer otro papel más o protagonizar otra película porque tiene el estigma de ser el chico de Karate Kid. Y él tiene un documental sobre eso. En algunas películas tiene apariciones cortas y en esta película del 2013 aparece ya con una edad de 40 y tantos años haciendo el papel del quien escribió el libro en el que Alfred Hitchcock se basó para hacer la película Psicosis. Psicosis, de alguna manera, es una película que marcó pauta porque es la primera película que mata al protagonista en la primera hora. Y todo el mundo en ese momento quedó, bueno, si ya ella no es la protagonista, el protagonista es el otro. Entonces, a partir de esa muerte, la historia cambia y comienza el tratar de resolver la incógnita de saber quién fue el asesino, si fue Norman Bates o fue la mamá de Norman. Y entonces suceden cosas que te hacen cambiar de parecer hasta llegar al final que se revela quién es. Entonces, bueno, de estas películas después se hicieron Psicosis 2, Psicosis 3 con otros directores que no llegó a nada. Se hizo una serie que se llamó Bates Motel, tampoco fue gran cosa. Esta fue una película taquillera increíble, de manera increíble. En los años 60 todo el mundo hablaba de esa película. En el año 60, precisamente, se inauguró esa década con la película. Y bueno, él venía de hacer muchas películas y bueno, esa fue la más taquillera. Él le tocó vivir una época en que el director no era reconocido como el creador total de la película, sino el productor. Y a él le tocó prácticamente obedecer a Boris Selznick. Boris Selznick fue el productor de la película Lo que el viento se llevó y él produjo muchísimas películas. Bueno, se le conoce como el productor de Lo que el viento se llevó porque fue la película más conocida. Y él trabajó con Hitchcock y como que lo maltrató y no lo reconocía bien. Entonces, bueno, cuando él hizo la película La ventana indiscreta, que trata sobre un fotógrafo que está en un apartamento observando un asesinato que ocurre en el apartamento de enfrente, resulta que ese asesino se parece muchísimo a Boris Selznick. Eso es lo que dice mucho la crítica y demás. Bueno, entonces Alfred Hitchcock es uno de los directores más importantes de lo que es, o digamos, el padre del cine de suspenso, tal y como lo conocemos hoy en día. Hay una película que se llama La chica de la ventana, que es muy parecida, que es reciente, que es parecida a La ventana indiscreta, pero con otros matices y con la tecnología de ahora. Está en Netflix. Demasiado influenciada por este film. Bien, el cine latinoamericano, digamos que los tres países más importantes dentro de la filmografía latinoamericana, tenemos a México, Argentina y Brasil, digamos los tres países más que tienen una mayor cantidad de películas realizadas. De hecho, en México en los años 60 y 70, hasta principios de los 70 y los años 50, dominaba las taquillas en Latinoamérica,
con las películas de Pedro Infante, de Cantinflas. Todo el mundo iba en esa época a ver las películas del cine mexicano, más que ir a ver del cine norteamericano. Ya a principios de los 70 la cosa comenzó a cambiar. El cine de Hollywood empezó a retomar las taquillas. Sus abuelos, bueno, mi padre o sus abuelos o bisabuelos tal vez, salían del cine Lido, del cine Metro, cantando las canciones de Pedro Infante. Así me cuenta papá. El asunto está que en Argentina el cine comienza con Humberto Cairo haciendo películas de estilo gaucho. En el 1896 Salvador Toscano comienza a hacer películas también de la Revolución Mexicana y películas para el dictador, Memorias de un Mexicano. Y bueno, hablando ya de lo que es el cine brasileño, tenemos una corriente de los años 50 que es muy importante, que se llama el Cinema Novo, que busca de alguna forma hacer el cine al estilo de la nueva ola francesa, al estilo del neorrealismo italiano, y que buscaba dejar de imitar el cine hollywoodense. Digamos que ese era el norte de muchos de los cineastas independientes latinoamericanos, ¿no? Hacer un cine propio. Y bueno, a veces caían en la cuestión de imitar al cine europeo. El lema de ellos era una cámara en la mano, una idea en la cabeza. Y bueno, el director más importante, uno de los directores más importantes de ese cine fue Glover Rocha. Glover Rocha hizo películas como Dios, El Diablo, La Tierra del Sol. Y aquí pueden ver toda la cantidad de películas que él hizo. Tenemos acá a Nelson Pereira dos Santos, Boca de Ouro, otra película brasileña importante del 63. Y aquí pueden ver toda la cantidad de películas que hizo. Chica da Silva, de Carlos Diegues, otro director importante del cinema novo. Y bueno, aquí pueden ver toda la cantidad de películas que hizo. Y por supuesto el cine de Joaquín Pedro Andrade, Walter Lima Jr. y Rui Guerra. Bueno, y ahora vamos a hablar del cine más importante para nosotros los venezolanos, tanto dentro y fuera del país. Este es un cine que realmente nos debe de importar porque cuenta nuestras historias, muestra nuestros lugares, muestra nuestros miedos y nuestros deseos. Es un cine que ningún otro latinoamericano puede hacer tal cual como cine venezolano o cualquier otra persona de otra parte del mundo. Puede de repente filmar en paisajes venezolanos, pero jamás ni nunca va a mostrar la mirada y la visión que tenemos nosotros del mundo, que es lo que debemos de compartir. Entonces, en el año 1897, en la primera mitad del siglo, aquí en Maracaibo, un señor que se llamó Manuel Trujillo Durán se trajo en el buque, en un barco. Por aquí tengo un libro, a ver si lo consigo por acá. Ya se lo busco. Eso se va a ver grabado en el video de YouTube. Por aquí tengo un libro. A ver. A ver. Aquí está. Aquí tengo un libro que me regalaron unos estudiantes durante una asesoría de tesis. Se llama Alexis Fernández, La Casa de la Bahía. Memorias de Manuel Trujillo Durán. Aquí cuenta toda la historia. Cuenta toda la historia de cómo llegó el cine a Venezuela y sobre la vida de Manuel Trujillo Durán. Manuel Trujillo Durán no simplemente se trajo el VistaVision de Thomas Alva Edison. Él era un entusiasta de la fotografía del siglo XIX y era el fotógrafo más importante de la ciudad. Y bueno, trajo este aparato, mostró las primeras películas, las primeras vistas, porque se le llamaban vistas, de Thomas Alva Edison en el Teatro Baral, y también utilizó este mismo VistaVision, filmó unas muchachas bañándose en el lago y filmó un sacamuelas en el Hotel Europa junto con su hermano. Y bueno, después de proyectar las películas de las vistas de Thomas Alva Edison, se mostraron las de él. Ahí mismo, y fue todo un acontecimiento donde fue
muchísima gente. Se hizo publicidad por toda la Plaza Baral, por toda la Plaza Bolívar, la calle, lo que es hoy en día la calle Ciencia, la calle, eh, la calle Comercio, todo eso, el Malecón, toda esa zona. Bueno, creo que el Malecón no existía en ese momento, pero por todo eso se repartió la publicidad y la gente fue a ver ese acontecimiento, la nueva tecnología que llegaba. Recuerde que el cine era visto más que todo como un aparato tecnológico que para muchos no iba a ser gran cosa. Para los hermanos Lumière y para, eh, digamos, bueno, Georges Méliès sí lo vio como un aparato importante. Pero los hermanos Lumière y Thomas Alva Edison veían esto como un mero juguete que entretenía a la gente y que no iba a llegar muy lejos. Bueno, en el cine venezolano tenemos otra época ya de los años 20 y 30, donde está Lucas Manzano, Henry Zimmerman, Augusto González en los años 30, e hicieron noticieros y documentales propagandísticos para la dictadura de Juan Vicente Gómez. Estamos hablando de la época gomecista y bueno, eso era lo que mandaba. Ya en los años 40, Edgar Anzola, Jacobo Capriles, Fine Veracochea, los hermanos Rivero, Amibiles Cordero. En los años 40, Amibiles Cordero era de Barquisimeto. Y bueno, se hicieron las primeras producciones sonoras. La Venus de Nácar fue una primera película sonora. El primer largometraje se llamó La Dama de la Camelia y después ingresa en el cine Rómulo Gallegos con la filmación de La Trepadora, una de sus novelas. Y se incorporaron también directores mexicanos a ayudar a hacer cine acá. El cine venezolano ya de los años 50 surge una señora que se llama Margot Benacerraf y ella hizo un documental que se llamó Araya, con el cual ganó el premio Cannes, uno de los premios más importantes para Europa y equiparado al premio Oscar. Además, de hecho, hay directores que ganan un Oscar y si quieren ganar en el mundo académico, en el mundo del cine de autor, buscan ganar un Cannes, ¿no? Entonces, bueno, Margot Benacerraf ganó con este documental que se produjo en los años 50. Ella estudió cine allá en Francia y 20 años después es que llega a Venezuela ese documental. Román Chalbaud hizo películas como Caín Adolescente, El Pez que Fuma, Cangrejo 1, 2 y 3. En fin, hizo demasiadas películas. Él tiene dos épocas. La época cuando hacía cine de protesta, por llamarlo así, y después cuando en los años 2000 comenzó a hacer cine de tilde histórico. Y por supuesto también César Enríquez. En los años 70 tenemos a Clemente de la Cerda y en fin, infinidad de directores que han surgido en Venezuela. Para hablar de cine venezolano necesitaríamos una cátedra donde se hable de toda la historia, pero realmente no nos alcanza el tiempo. En los años 60 y 70 en Mérida se abre el departamento de cine en la Universidad de los Andes, la Cinemateca Nacional. Manuel Trujillo Durán y, como les dije, Guillermo y su hermano Guillermo hicieron las dos películas, las dos vistas. No es hasta los años 70 cuando Luis Cuenca, aquí en el Zulia, y hablando del cine zuliano, hizo Salvemos el lago de Maracaibo, una amenaza de muerte y por qué debemos salvar el lago. Ya, bueno, yo crecí en las playas de Isla Dorada, en los edificios, cuando niño. Y bueno, ya en los años 80 se decía que no se podía uno meter allí. Pero ya se avecinaba y se decía en los 70 de que el lago estaba contaminado. Ya eso ha aumentado de manera increíble hoy en día. Y bueno, y en los años 90, más que todo, ya bueno, en el 77, el profesor Ricardo Boll, profesor de la Universidad del Zulia, de cine en la Escuela de Comunicación, hace el cortometraje La Otra Muerte. Y en 1997 se estrena la película Hollywood de Augusto Pradelli. En el año 95-96, el profesor Ricardo Boll hace otro corto documental que se llamó Piraguas del Sur, una historia sobre las piraguas que viajaban en el lago cuando no existía el puente. Y bueno, como por el 2002-2003 se hizo el segundo largometraje zuliano que se llamó El Regreso, de Patricia Ortega, que cuenta la historia de una niña guayú desplazada por el enfrentamiento con
la guerrilla allá en La Guajira. Entonces es una película bastante interesante. Bueno, entonces esto vendría a ser ya lo que es la parte histórica. ¿Qué hora es? Jueves, son las 5:04. Quedan 6 minutos para terminar la clase. Falta ya no da tiempo. La clase que viene la vamos a dedicar a hablar ya de la parte de la preproducción de un cortometraje. Vamos a tener de repente sesiones que voy a grabar y sesiones que no, porque hay sesiones donde vamos a hacer asesorías directamente compartiendo cada uno de sus guiones acá. Que se puede hacer porque esta sección tiene 5 estudiantes. De aquí podemos hacer un cortometraje de 5 minutos en dúo y un cortometraje de 5 minutos en trío. Y la materia, y en la mañana, que son un grupo con más estudiantes, y si podemos hacer grupos con más integrantes. Entonces podemos utilizar estas horas de clase para compartir justamente acá el guión de cada uno y hacer las asesorías de esta forma. Esas asesorías no las tendríamos que grabar. Pero sí hay que hablar de cierta teoría, de cómo se escribe la sinopsis, el argumento. Ya esto ustedes lo han aprendido en Introducción al Cine. En la materia cine lo aprendieron con el documental, pero ahora lo vamos a retomar para hacer un cortometraje.